¿Qué rollo, raza? ¿Cómo están? Otro videito corto de su canal Nihilismo Sano. Hoy vamos a hablar de un fenómeno muy extraño. No es extraño, obviamente, si lo empezamos a ver detenidamente, pero parecería, ¿no? O al menos esta siempre es la narrativa, que todo está con madre, todo está a todo dar, hay, pues ahora sí, oportunidades casi infinitas, todo el mundo es dueño de su propio tiempo, hay tecnología para hacer lo que queramos hacer y prácticamente no, si no salimos de este hoyo de ansiedad y tristeza y depresión en el que muchos, estoy seguro, nos encontramos, pues es exclusiva y únicamente por nuestras fallas individuales, ¿no? Esta es una retórica muy típica, es una retórica enfocada, ¿no? Otra vez en la parte del individuo y es pues un discurso, vamos a decir, tradicional de pues el estado de capitalismo postindustrial tardío en el que nos encontramos, ¿no? Sin embargo, yo estoy seguro que es un discurso que no alcanza a cuadrar, porque a pesar de que pareciera en apariencia, en la superficie, en el exterior, que todo está a todo dar, nos sentimos como que era increíblemente inadecuados, ¿no? Obviamente cada quien con un nivel distinto de intensidad, depende mucho también las condiciones, vamos a decir, materiales en las que estamos ubicados, el privilegio que tenemos o del que carecemos, que nos pueden pues orientar a ver de forma diferente o quejarnos, ¿no? Tal vez en diferente medida de esta situación. Pero hay una realidad, ¿no? Y una realidad alarmante es que la cuestión de la ansiedad, la depresión, la angustia son cada vez más y más comunes. Y hay muchas explicaciones para ello. Y filosóficamente, obviamente, hay también formas de aproximar este problema, ¿no? Porque es un problema y me parece que es un problema filosófico y es un problema práctico. Obviamente la depresión es un tema muy, muy delicado y hay toda una condición sobre la cual analizamos la depresión, podemos decir desde el encuadre médico, es decir, como una enfermedad psiquiátrica, psicológica, tratable, diagnosticable y otra vez principalmente individual, ¿no? Esto es algo que apunta mucho Mark Fisher por ahí en su ensayo del capitalismo realista, de cómo a pesar de que actualmente hay un como conocimiento mucho más profundo de todo el tema de depresión, pareciera que es mucho más prevaleciente, mucho más común, mucho más exacerbada la condición depresiva y obviamente en mucho de esta dinámica del capitalismo tardío, pues como todo se atribuye a una falla individual, en este caso una falla biológica, una falla fisiológica que se corrige a través de medicamento. Ahora, no quiero meterme yo en esa parte, pero es claro, o al menos a mí me parece claro, que adicional a toda esa cuestión médica, pues hay una situación emotiva que resulta no solo de una cuestión individual, sino de una cuestión estructural de cómo la sociedad se maneja ahorita. En un ensayo de Byung-Chul Han, que él es un filósofo contemporáneo coreano que toma obviamente de ideas de muchos filósofos anteriores o contemporáneos también, habla de un fenómeno muy curioso que lo relaciona con la depresión, que es la expulsión del otro. ¿A qué se refiere él con la expulsión del otro? Tiene que ver precisamente con esta parte, ¿no? El otro, que otra vez podemos hablar del otro lacaniano, el otro de Sartre, vamos, el otro de esa mirada, ¿no? Que nos acecha desde afuera, que nos convierte en objetos, pero al final el otro, que es algo separado, vamos a decir, del yo, siempre genera o tendería a generar una tensión, hay un enfrentamiento, ¿no? Entre lo que representa mi identidad y lo que representa esa condición de alteridad, ¿no? que hay fuera. Sin embargo, aquí argumenta y lo relaciona obviamente con todo el fenómeno de la hipercomunicación, de la comunicación digital y pues de la misma secuestro, vamos a decir, de la vida y de nuestra identidad a través del comercio o las mercancías, pues dice que ese otro está tendiendo a ser expulsado, a desaparecer, en el sentido que ese otro se está volviendo cada vez más y más parecido a nosotros y entonces nos encontramos con una especie de desierto de la mismitud. Y esto genera varias cosas, ¿no?
¿Por qué se genera este desierto de la mismitud? Por ejemplo, él habla del tema de la autenticidad. Ahorita, otra vez en típica retórica neoliberal, la autenticidad es un gran valor, ¿no? Ser único, ser diferente, ser distinto, ser diseñadores, productores, ¿no? De nuestra propia marca, de nuestra propia vida. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que la única manera, ¿no? De realmente potenciar esa autenticidad, pues es a través, ¿no? De la misma mercancía, de la cuestión del comercio, básicamente de nuestros mismos hábitos de consumo. Es a lo que nos orilla perseguir la autenticidad, ¿no? Entonces es un valor 100% secuestrado por la cuestión de la mercantilización, tanto de las relaciones sociales, de los servicios, de las mercancías mismas, ¿no? Entonces, la única forma de yo entenderme como un ser diferente, como un ser auténtico, como un ser individual, es construir mi identidad a través del consumo. Obviamente, lo que consumo yo es lo que está disponible para el consumo de todos los demás. Obviamente hay cuestiones como de exclusividad, otra vez falsas imágenes, falsos espejos que nos hacen sentir diferentes, pero que a la vez nos van haciendo prácticamente los mismos que todos los demás. Entonces, en vez de enfrentarnos a ese otro y tener esta tensión, este conflicto, hay simplemente pues un vacío completo de mismitud. Y ese vacío genera como una especie de comportamiento narcisista que va desestabilizando nuestro ser, ¿no? Habla de que en esa falta de conflicto se genera principalmente la depresión. ¿Por qué hay falta de conflicto? Porque otra vez para el flujo de estas mercancías, el flujo de esta comunicación digital, ¿qué es lo que hace la comunicación digital? No es que haya un acercamiento, sino que destruye las distancias, que no es lo mismo. Entonces, hay una cuestión de homogeneización, ¿no? Todos los flujos se van suavizando, no hay resistencias, ¿no? Para que pueda fluir el capital, pueda fluir toda esta cuestión de los símbolos. Entonces, todo como que se va aplanando en una inercia completa que va de ese conflicto. Es decir, hay un exceso como de positividad y en ese pues hay una ausencia de la negatividad del conflicto que nos permite realmente construirnos como algo distinto a todo lo que hay allá afuera, ¿no? Entonces, la comunicación digital, que es como uno de los principales mecanismos que genera esta mismitud, pues es una forma también de estar constantemente produciéndonos, de quitar la parte, digamos, física, la parte corporal de los afectos. Todo es transparencia, todo está disponible, todo es inmediato, de forma que no hay lugar ni espacio para asimilar cosas distintas y todos nos vamos volviendo un poquito lo mismo, ¿no? Esa narrativa que nos hacemos de nosotros mismos, pues es la misma narrativa que todo el mundo está haciendo porque estamos consumiendo siempre las mismas cosas, las mismas noticias, los mismos dispositivos culturales, los mismos mensajes, la misma estética, entonces los mismos productos. Entonces, por más que haya por ahí, vamos a decir, una historia que nos estamos contando de ser diferentes, realmente nos damos cuenta que somos los mismos y hay pues otra vez una inestabilidad narcisista que pues nos hunde, ¿no? en esa cuestión de depresión. ¿Por qué? Porque no nos podemos, como quien dice, construir o componer a través de pues una simple infinitud fractal de espejos, ¿no? Es decir, estamos constantemente reflejándonos los unos a los otros en ese mismo vacío, ¿no? De positividad que no acepta tensiones, que no acepta conflictos y que por lo mismo no puede construir o no puede generar un acto creativo en el que realmente nos entendamos como pues los individuos que en teoría hemos comprado ser. Entonces, es un tema muy interesante. Lo relaciona, ¿no? Por ejemplo, Mark Fisher también en su momento con la parte de pues esta ruptura en lo simbólico que nos lleva a lo real, ¿no? Como diría Lacan. Y ahí en esa ruptura, en esa cuestión que no puede ser significada o simbólica, pues se presenta la depresión. Y otra vez es una depresión que se presenta como una emotividad colectiva. Estoy seguro que la mayoría de ustedes sienten, ¿no? Entonces, si tienen ese sentimiento como de ser inadecuados, de no poder encontrar como esta identidad propia, de estar pues como máquinas, ¿no? O trabajando o detenidas, ¿no? Funcionando o fallando, pues prácticamente tiene que ver con este mismo fenómeno cultural que habla de cómo
pues hemos expulsado al otro y en ese sentido todo se está haciendo exactamente lo mismo. Es otra manera de decir que la cultura también está atorada, la cultura está detenida. También Mark Fisher retoma esa parte cuando habla del fenómeno hauntológico. Pero bueno, eso lo platicaremos en otro video. Les dejo esta reflexión para que nos compartan también, bueno, si ustedes también han tenido ese tipo de sentimientos, si ustedes también están de acuerdo que todo se está volviendo un poquito lo mismo, se está haciendo como una especie de monocultura, que esta monocultura no permite el conflicto, que el conflicto ataca directamente a nuestra identidad y por eso lo evitamos, a pesar de que realmente ayudaría a construirla. Entonces, déjenos por ahí sus comentarios. Si no se han suscrito al canal, por favor háganlo. Y les recordamos, bueno, aquí de este lado, acá, ahí están las redes sociales en las que también pueden seguirnos para distinto contenido, ¿no? Nos vemos y la depresión otra vez no es su culpa únicamente. Siempre hay un tema de responsabilidad individual, pero hay siempre una cuestión también de responsabilidad colectiva y estructural.